Muy buenas noches, queridos amigos, conectados a nivel nacional, a nivel internacional. Martes con Kardec es nuestra tarea del día de hoy. Así como la semana pasada tuvimos un invitado especial desde Brasil, Orlando Villarraga. Hoy continuamos esta programación especial desde Estados Unidos. El señor Julio Carballo nos acompaña con mucho cariño, mucha generosidad, nos ha dado este espacio. Y con este espacio queremos seguirle tributando un homenaje a Allan Kardec, quien el pasado sábado 3 de octubre cumplió un año más pues, de efemérides de su encarnación aquí en la Tierra. Ya anteriormente habíamos hecho la biografía en el curso básico Doctrina Espírita que tenemos los viernes. Álvaro Vélez Pareja nos había hecho la biografía el 2 de octubre. Tuvimos la semana pasada la presentación de Orlando Villarraga con la resiliencia, la importancia de la resiliencia en los tiempos actuales. Hoy vamos a tener entonces a Julio Carballo con esta charla que él ha titulado Trabajo, Solidaridad y Tolerancia, que es el lema de nuestro codificador Allan Kardec. Entonces con esta conferencia de hoy, pues como decía, pues continuamos y de pronto cerramos el homenaje a Allan Kardec en su efemérides. Bueno, sin más dilación, quiero presentarles a Julio Carballo para las personas que no la conozcan. Julio es el fundador y codirector del Centro Espírita Luz Divina, ubicado en Newark, New Jersey. También es miembro de la Federación Espírita Triestatal, donde trabaja activamente en el Departamento de Oratoria, impartiendo cursos de capacitación para trabajadores espíritas. Cada año participa en los congresos nacionales e internacionales, representando a los Estados Unidos y a su federación. Profesionalmente es un licenciado trabajador social clínico con 20 años de experiencia en hablar en público en el campo de la salud mental y de la administración de grupos y el bienestar emocional. Ha trabajado para el Centro Médico Regional Trinitas en la cárcel durante los últimos 12 años y actualmente es psicoterapeuta de Compassionate Care, una institución de intervención paliativa académicamente. Es un ingeniero estacionario, tiene una licenciatura en biología y una maestría en trabajo social por la Universidad de Kent. Ha hablado en muchos estados de los Estados Unidos y como habla 4 idiomas, francés, portugués, español e inglés. También asiste con regularidad a conferencias en el extranjero. Está casado desde hace 15 años y tiene 2 hijos. Este es nuestro invitado de hoy, Julio Carballo, a quien hemos tenido acá en la ciudad de Barranquilla presencialmente, y hoy pues tenemos la oportunidad de tenerlo nosotros y todos los colombianos y todos los que se han agregado también internacionalmente a nivel virtual. Entonces, antes de darle la palabra a Julio, como todo evento espírita, vamos a iniciar con una oración. Así que le pido a todos que se unan de pensamiento y de sentimiento para elevar a nuestro divino Maestro Jesús, a Dios, antes que todo, a nuestro Maestro Jesús, para que pueda proveer para todos nosotros de la paz necesaria, de la tranquilidad, para nuestro conferencista, la inspiración, para todos nosotros, su auditorio, que sean tocadas las fibras de nuestra mente, de nuestras emociones, para que este mensaje llegue a todos nosotros y pueda dar frutos en nosotros mismos de transformación, de deseos de cambio, de accionamiento de la voluntad tan necesaria para todos los procesos de progreso que tenemos, tanto individual como colectivo. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor, por esta hora. Y quédate con nosotros. Preside esta reunión que hacemos en tu nombre. Gracias y que así sea.
Bueno, Julio, bienvenido. Bienvenido nuevamente. Sé que has estado en muchas conferencias a nivel nacional, pero bueno, que esta sea una más como todas las tuyas, donde nos dejas a todos inquietos con esos análisis y con esas meditaciones que nos traes. Bienvenido, la palabra es tuya. Mis queridos amigos de la Fundación Centro Espiritista Mies de Amor, en la persona de Abel, quiero agradecer a todos que están participando de esta charla para juntos reflexionarmos en las propuestas kardecianas para la escuela de alma llamada Centro Espiritista. Nuestro amigo Abel pidió que habláramos, ya que estamos en el mes de conmemoración de cumpleaños del codificador, el tema trabajo, solidaridad y tolerancia. Vamos primero a analizar de dónde sacó Allan Kardec esta propuesta. Él fue estudiante de un gran educador que se llamaba Pestalozzi en Suiza, en la escuela de Yverdun. Y Pestalozzi decía que para una educación, para el éxito de la educación, era necesario esos tres elementos que son indisolubles, no puede separar uno del otro, que es trabajo, solidaridad y perseverancia. Entonces, el codificador del espiritismo, cuando empezó el movimiento, hizo un pequeño cambio para aplicar la misma frase a nuestro movimiento. Y el cambio fue que él hizo una sustitución de la palabra perseverancia para la palabra tolerancia. Entonces vamos a analizar juntos esta propuesta. Primero, ¿qué es el significado de la palabra trabajo? Del punto de vista científico, específicamente de la ciencia física, tenemos las grandes fórmulas que fue inventada por un gran científico inglés que se llamaba Isaac Newton. Y Isaac Newton estableció que trabajo es la fuerza multiplicado por la distancia. Más una vez, trabajo es la fuerza multiplicado por la distancia. Cuando nosotros ponemos algo en movimiento. ¿Y qué es la fuerza? Según el propio científico, la fuerza sería la masa multiplicado a la aceleración. Entonces, trabajo es poner algo en movimiento. Interesante constatar que todo en el cosmos está en movimiento. En el mundo del microcosmo al mundo del macrocosmo. Por ejemplo, si nosotros observamos una mesa, una silla, tenemos la impresión que la silla está parada, pero eso no es una realidad. Y sí una pobreza de nuestra percepción visual. ¿Y por qué? Porque si nosotros rompir la silla en pedazos muy pequeños, en pedazos que se llegan hasta las partículas atómicas, vamos a encontrar el átomo
con su protón, neutrón y electrón. El electrón está haciendo circunvoluciones en velocidades gigantescas. Entonces, la mesa, la silla, está en movimiento. Es nosotros que no logramos percibir con nuestros ojos materiales. Necesitamos de instrumentos para tal. Cuando nosotros miramos a el cimbóreo estelar, vamos a ver el sistema solar, que es una estrella, y a su alrededor los planetas con sus órbitas específicas, todas en movimiento. Tenemos la luna que está en movimiento alrededor de la Tierra, los 8 planetas alrededor del Sol, pero el Sol también está en movimiento para hacer una revolución alrededor de la galaxia. Y esto demanda 250 millones de años para hacer una revolución. Pero la galaxia tampoco está fija en el espacio. La galaxia está moviendo de acuerdo con un centro gravitacional junto con otras galaxias. Así que todo está en movimiento en la naturaleza. En otras palabras, todo en la naturaleza trabaja. Así que cuando el individuo hace la escoja de no trabajar, ese individuo está en contra una ley de la naturaleza. No se trata necesariamente de una ley espiritista, porque Allan Kardec, tampoco los espíritus superiores, vinieron a crear leyes nuevas. No, 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 no. Los espíritus superiores vinieron a revelar para nosotros las leyes de la naturaleza, de la misma manera que el científico Isaac Newton reveló para nosotros una ley de la física, que es también una ley de la naturaleza, la ley de gravedad. Él reveló, él no la crió, que es muy diferente. ¿Qué significa la palabra revelar? Tenemos aquí el teléfono y el teléfono está cubierto por un vel. Entonces, cuando yo saco el vel del teléfono, yo estoy revelando, sacando el vel para que uno pueda ver el teléfono. Así fue con la gravedad. Él sacó el vel de nuestra ignorancia sobre la gravedad. Los espíritus superiores también hicieron el mismo. Sacaron el vel que estaba velando estas leyes morales que controlan nuestra vida. Así como el mayor maestro que ya pasó por la tierra, el maestro Jesús, tampoco vino a crear leyes cristianas. No, él vino a revelar leyes naturales. Eso es muy importante de comprender, porque a veces encontramos personas que dicen que no creen esas cosas, pero las leyes no dependen de nuestra creencia. Las leyes no están aguardando nuestra aprobación para que puede funcionar en nosotros. No, las leyes existen y nosotros estamos sometidos a estas leyes. No hay nada que uno puede hacer para huirse de la influencia de las leyes. Así que trabajar está en movimiento. No es una ley cristiana, espiritista, judía, musulmana, budista, hinduista, taoísta. Es una ley de la naturaleza. Porque todo en la naturaleza se encuentra en movimiento. Y nosotros, por estarmos dentro de la naturaleza, somos partes integrantes de la naturaleza, necesitamos de trabajar. Así que la pereza es algo en contra de la ley de la naturaleza. Y todas las veces que nosotros tratamos de romper una ley de la naturaleza,
la consecuencia es el sufrimiento, porque en realidad es imposible romper con las leyes de la naturaleza. A veces hay individuos que creen que están engañando las leyes de la naturaleza, pero no pueden, porque hay para todo consecuencias. Porque las leyes de la naturaleza fueron diseñadas, fueron creadas y son mantenidas por Dios para que nosotros, su creación, podamos llegar a nuestro objetivo principal el más rápido posible, que es nuestra perfección. ¿Qué es la perfección? Es la culminancia de nuestra evolución intelectual y moral. Ser personas extremadamente inteligentes y personas extremadamente buenas. Entonces, las leyes del universo, las leyes morales dentro de la naturaleza, sirven para que nosotros podamos llegar más rápido posible a ese destino. Entonces, cuando uno trata de romper esa ley, nosotros no estamos engañando a uno mismo, porque es imposible romper las leyes de la naturaleza. Y por consecuencia viene el sufrimiento. Y ese sufrimiento no se trata de ser un castigo divino, porque la suprema inteligencia del universo, Dios, no castiga, ama. Y todo aquel que ama, educa, proporciona los medios para que el estudiante, el hijo y la hija, llegue a mejorarse. Entonces, lo que nosotros acostumbramos a rotular de sufrimiento, nada más es que un proceso educativo. Así que la ley de trabajo es una ley que nosotros estamos sometidos. Y para tanto es necesario uno estar en movimiento físico y movimiento intelectual. Pero el educador, el instructor, el maestro Allan Kardec, el profesor Hippolyte Léon Rival, Denisard Rivail, que hizo el cumpleaños, como dijo nuestro querido Abel, a 3 de octubre del año 1804, hizo la pregunta a las entidades evolucionadas de nuestro planeta, los espíritus superiores, en la pregunta 675 del Libro de los Espíritus. Si nosotros deberíamos solamente considerar como trabajo las actividades materiales. ¿Y por qué de esta pregunta? Porque a veces nosotros creemos que trabajar es algo que está nosotros físicamente involucrados. Por ejemplo, en la construcción, en la carpintería. Eso es trabajo. Pero de acuerdo con la respuesta, eso es una visión muy limitada del trabajo. Porque los espíritus dicen que toda ocupación útil es trabajo. Porque de la misma manera que el cuerpo trabaja, el espíritu también trabaja. Así que si nosotros estamos en una actividad útil, estamos trabajando. Podemos entonces considerar que en ese momento, nosotros aquí, yo con ustedes, estamos trabajando nuestro cerebro. Estamos trabajando nuestra facultad de razonar, de poner nuestra capacidad de logicar, de razonar en movimiento. Claro que estoy me refiriendo a los que están prestando mucha atención, porque si alguien está en ese momento escuchando televisión o una radio y simplemente está conectado a este canal para decir que
aquí estuvo presente, esa persona no está trabajando. Digo eso porque estoy personalmente muy preocupado con la cuestión de tantas lives, de tantas charlas vía computadores y la gente no está presente en los centros espiritistas. Y nosotros ver una charla del centro espiritista, podemos decir que es el equivalente de uno está mirando un fuego desde la televisión. No es la misma cosa de uno está delante del fuego, sintiendo el calor que viene del fuego, en comparación a uno está mirando el fuego de la televisión. Entonces, ese encuentro presencial es extremadamente importante y ya estamos acá haciendo algunos estudios de observaciones de comportamiento humano de individuos que están simplemente conectados con su nombrecito en la pantalla, pero no están prestando atención. Y si no están prestando atención, no están aprovechando la oportunidad de dar a su espíritu los nutritivos necesarios para uno superar los desafíos de la vida. Así que si usted está con nosotros hoy, vamos a aprovechar el máximo posible. Ustedes me escuchando y yo hablando. Doy a ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros, porque mientras ustedes están escuchando, están dando a mí la oportunidad de repetir lo que yo necesito de escuchar. Y mientras más yo hablo las mismas cosas, más las enseñanzas van fijando en mi mente. Así que muchísimas gracias. Por eso que eso es un trabajo. Nuestra capacidad de razonar está en movimiento. Entonces, Dios hizo del trabajo una ley de la naturaleza. Y cuando nosotros vamos a mirar nuestra evolución, hay un ramo de la ciencia que se llama paleoantropología. Logía, el prefijo logía significa estudio. Antropo, el hombre, refiriendo al género, no al sexo masculino, femenino, pero hombre. Y paleo, muy antiguo. Entonces, la paleoantropología, que es la ciencia que estudia el género humano muy antiguo, nos enseña cómo que pasó la evolución. Cómo que nosotros salimos de la condición de Homo habilis para después Homo erectus, para después llegarmos a Homo sapiens. Y todo el proceso exigió mucho trabajo. Y según esos estudios, esos científicos, cuando nosotros vivíamos en árboles, por ejemplo, o en caverna, para nosotros alimentar, teníamos que salir de nuestra zona de confort. ¿Por qué? Porque hizo Dios el trabajo un medio de desarrollar nuestra inteligencia. Así que nosotros estábamos en cavernas, en árboles, pero nosotros no podríamos quedar allá todo el tiempo. Teníamos que salir de esta zona de conforto para buscar los animales, para nosotros nos alimentar. Imagina ustedes si nosotros estuviéramos en una caverna o un árbol y alguien llevara para nosotros arepas con queso. Vamos a estar allá en la caverna comiendo nuestra arepita, no hay necesidad de uno salir. ¿Qué iba a pasar? Nosotros bien probablemente estaríamos en la caverna o en los árboles hasta hoy. Entonces, el motivo de uno salir de la caverna, porque uno tenía hambre, fue el proceso educativo para nosotros desarrollar nuestra inteligencia. Todo que nosotros llamamos de dificultad
en nuestro proceso de evolución fue oportunidades de desarrollo intelectual, quedarnos más inteligentes. Así que con la caverna nosotros salimos para alimentar y llegó un tiempo que nosotros descubrimos que las semillas podrían ser plantadas para uno estar cosechando lo que plantamos, la descubierta de la agricultura. Hay todo un análisis que es claro que no tenemos tiempo de hacer en una horita de charla, pero el punto es que Dios hizo del trabajo un medio de nosotros desarrollar nuestra inteligencia y nuestra moralidad. Y en el centro espiritista, cuando nosotros llegamos para eternamente escuchar una charla, para eternamente estar recibiendo pases magnéticos, para eternamente estar siempre recibiendo, nosotros estamos perdiendo el mejor. Porque el mejor no es recibir, el mejor es trabajar. Porque en el trabajo nosotros vamos a entrar en sintonía con los espíritus evolucionados que quieren nuestro mejor. Y cuando nosotros hablamos de trabajo en el centro espiritista, infelizmente mucha gente confunde trabajo en el centro espiritista como ser mediums o ser conferencistas, cuando en realidad hay una multiplicidad de tareas a hacer. Y cuando la persona busca, por ejemplo, cree que trabajar en el centro espiritista es simplemente ser medium, hay una gran probabilidad que esta persona no va a ser un buen medium. Porque el importante no es nosotros estar en contacto con los espíritus. Eso es una facultad de todas personas en diferentes grados, pero todos nosotros tenemos. Eso no hace nadie una persona especial, estar en contacto con los espíritus. Porque una persona que está en una barra tomando alcohol está siendo instrumento de espíritus. Entonces no hay ninguna gran ventaja ser medium. No es que yo estoy haciendo una descualificación a los medios, pero estoy hablando que para todo trabajo espiritista es necesario nosotros pasar por diferentes fases, porque las fases nos preparan para cada momento de nuestro desarrollo como trabajador espiritual. Dijo el Maestro Jesús: aquel que me es, aquel que yo puedo confiar en el trabajo que es pequeño, yo también puedo confiar en él en un trabajo grande. Palabras de Jesús. ¿Qué eso quiere decir? Los trabajos pequeños en el centro espiritista, a veces nadie quiere hacer. Y los trabajos que uno cree que es muy grande, todos quieren hacer. A veces llegamos a un centro espiritista y personas me hablan con gran ventaja. Acá nosotros tenemos 4 o 5 reuniones mediúnicas. Y después de escuchar con mucha misericordia esos comentarios, yo pregunto, ¿y cuántas reuniones de evangelizadoras, cuántas reuniones de educación para niños hay? Eso no hay. Porque nosotros no tenemos el equipo para hacerlo. Entonces la gente tiene mucha disposición para trabajar con los espíritus, personas que uno nunca vio, personas que están en lo oscuro, personas que son inmateriales. Y la gente que nosotros estamos viendo todos los días, los seres materiales, que uno no tiene que estar descubriendo sus necesidades. Ellos están diciendo verbalmente lo que necesitan. Uno no tiene tiempo para ellos. ¿Y qué va a pasar con ese niño? Ese niño que va a crecer sin una formación moral, sin una educación espiritista, va a crecer y hay una probabilidad que va a entrar en los vicios o las pandillas y después puede empezar a vender drogas
para después ser muerto en las pandillas. Y ahora ese mismo espíritu viene para nuestras reuniones de desobsesión, recibir ayuda. Eso es paradoxal, es un paradojo, porque no es mejor que nosotros eduque el niño para que no se convierta una persona en el mal. El objetivo del centro espiritista no es hacer mediums. La persona que trabaja con ese propósito no comprendió cuál es el objetivo del espiritismo. Y claro que eso no es de acuerdo con yo estoy diciendo, porque mi opinión personal no tiene ningún valor. Cuando estamos hablando de espiritismo, la opinión máxima es la codificación kardeciana. Y dijo Allan Kardec, claro que sirviendo de instrumento a los espíritus superiores, que la propuesta fundamental del espiritismo es la renovación de la sociedad. ¿Y cómo que va a pasar la renovación de la sociedad? Por la renovación de los individuos. Así, el centro espiritista tiene como objetivo principal la renovación de las personas. Las reuniones tienen que proporcionar a las personas los medios de renovación a través de las charlas, de los estudios. Así que hay mucho trabajo que hacer. A veces la gente busca las reuniones mediúnicas porque hay todo un misticismo alrededor de eso. Decimos, aquel es medium y creemos que alguien especial. Y encontramos en las palabras de Manuel, el guía espiritual de Francisco Cándido Javier, que en la mayoría de las veces el medium es alguien que tiene muchas deudas morales y viene con una mediunidad ostensiva para tener más herramientas para pagar sus deudas morales. Eso de la mediunidad es algo tan sencillo que la gran heroína del espiritismo en la lengua española, Amalia Domingo Soler, decía que si ella tuviera el poder de cerrar los centros espiritistas, que ella cerraría 98 centros espiritistas y dejaría 2 abiertos. ¿Por qué? Porque muchos de ellos están involucrados simplemente a las reuniones de misticismo y olvidan los vivos. A veces llega alguien en el centro por la primera vez. Es una charla, la reunión de charla. Y la persona llega, sienta y ningún ser vivo habla con esta persona. Termina la charla y la persona empieza a contar cucaracha en el techo porque está sola. A nadie va a hablar con esta persona, ningún ser vivo. Pero para hablar con los espíritus, la disposición es muy grande. Pero hablar con los vivos, nadie hace. Mira qué gran oportunidad de trabajo. Porque yo saliendo de mi zona de confort, voy a hablar con alguien que está llegando por la primera vez. Voy a hacer mi esfuerzo para que esta persona se siente acogida. Mira qué trabajo magnífico. A veces queremos el trabajo de ser conferencista. Y decimos que el conferencista es alguien que en el final de las charlas tiene a veces su ego a través de las palmas, a través del reconocimiento, hay un masaje en el ego del conferencista. ¿Y por qué? Porque la gente llega y dice, mira qué charla buenísima, estoy encantado. Eso es un masaje en el ego del conferencista. Y el conferencista tiene que estar con los ojos espirituales bien abiertos para no creer que él o ella es la fuente de la información. El conferencista nada más es el conferencista nada más es que un micrófono. ¿Qué hace el micrófono? Amplía las voces. Entonces uno
recoge la fuente de la información en los libros y vamos a ampliar la voz de los espíritus, hablando de sus enseñanzas. Entonces no hay ninguna necesidad de sentirse vanidoso por la información que está transmitiendo. Pero hay en los centros espíritas los trabajadores anónimos, personas que a nadie conoce, personas que a veces hacen mucho por la orden del centro espiritista y a nadie reconoce ese trabajo. Y eso es algo bastante improductivo porque el reconocimiento del trabajador es extremadamente importante para la buena administración de cualquier actividad, principalmente de la espiritista, ya que nosotros estamos contando con las manos de los voluntarios. Y a veces tenemos una persona que limpia el centro, es un gran trabajador. Tenemos las personas que arreglan las sillas con gran amor, es un gran trabajador. Tenemos a veces las educadoras de los niños, que hace eso a veces en una salita muy pequeña con 350 niños. Y es un gran trabajador. Y a veces a nadie va a hablar con esas personas de la importancia de su trabajo. Y yo digo a estas personas que nosotros seres humanos podemos reconocer el trabajo con nuestras palmas. Y eso a veces no tiene ningún significado. Pero Dios, que todo puede hacer por nosotros, está observando todo lo que nosotros estamos haciendo. Pero sería más provechoso si en el centro espiritista todos nosotros tuviéramos el trabajo de reconocer el trabajo de las otras personas. Porque a veces escuchamos que falta trabajadores en el centro espiritista. Y a veces preguntamos, pero ¿cuál es la filosofía operacional, administrativa de ese centro espiritista? Escuchamos a veces algunas tonterías. Por ejemplo, no puede dar elogio a la gente. No puede dar elogio, sino va a quedarse vanidoso. ¿Y qué pasa? A veces tenemos a alguien que, por ejemplo, trae arepas para el centro, para vender las arepas para que el centro tiene una plata. Y esta persona que hace arepa, a veces trabajó toda la semana. Está muy cansada. Es domingo y despertó temprano en la mañana, en el domingo, para preparar las arepas. Dejó el esposo, que no es espiritista, en el hogar, diciéndole, ¿para qué usted va para esta cosa? Y ella llega allá, la gente come las arepas y a nadie habla nada. Pero en el día que esta mujer, muy cansada, pone mucho sal en la arepa, o en vez de queso en la arepa, ella pone ahí un hueso y la persona rompe algo ahí mientras está comiendo la arepa, ahí vamos a ver la gente con mucha musculatura en la lengua para criticar. Ahí sí escuchamos a la gente hablando mal. Entonces uno pregunta, ¿por qué para criticar hay tanta fuerza, hay tanta disposición, pero para dar el estímulo del reconocimiento no existe? Eso es un trabajo mental, moral, de reconocer el esfuerzo del otro. Las imperfecciones morales tienen muchos mecanismos de defensas y a veces nuestro no reconocimiento del bien que el otro hace es nuestra envidia que tiene una máscara. Entonces, es un esfuerzo de humildad nosotros reconocer, es un deber reconocer el trabajo que el otro está haciendo. Así que todos nosotros podemos hacer esta clase de trabajo. Vamos hasta la educadora y decir, gracias porque usted estuvo con los niños. Vamos a la persona que está limpiando el centro, gracias porque usted limpió el centro.
Las personas que arregló las sillas, gracias porque usted arregló las sillas. Y eso va a crear un ambiente de reconocimiento tal que la persona se siente estimulada a continuar en el bien, porque todos nosotros necesitamos de estímulo. El Maestro Jesús constantemente estimulaba los discípulos, los apóstoles, a hacer su trabajo, diciéndole, vos sois dioses, vos sois la luz del mundo. Mira qué estímulo, qué elogio. Así que tenemos que estimular uno al otro. Y a veces, en el momento de escuchar el elogio, tenemos la falsa humildad. Y decimos, no, no, son sus oídos. A veces alguien nos da algo muy bueno de comer. Estoy siempre me refiriendo a la arepa con queso, que me encanta eso. Entonces comemos la arepa con queso que está muy exquisita. Y decimos, ay, qué buena su arepa. Y la persona dice, no, no, es su lengua, es su hambre. Esto ya es una falsa modestia, una falsa humildad. ¿Y cuál es el problema de la falsa humildad, la falsa modestia? Es porque toda vez que nosotros vivenciamos algo falso, estamos nos alejando del verdadero. Entonces que nosotros seamos auténticos en la respuesta. Ay, qué buenísima arepa. Gracias. Estoy contento que a usted le gustó. Ser auténtico para que uno puede vivenciar la real humildad. Así que trabajo en el centro espiritista es toda ocupación útil. Trabajo en nuestra vida es toda ocupación útil. Leer un libro es un trabajo mental. Reconocer el trabajo del otro es un trabajo moral. Y trabajar limpiando el centro es un trabajo físico. Y ese trabajo es tan importante que Juana de Ángeles, por intermedio del Divaldo Franco, dijo que si usted tiene una enfermedad, no está en peligro. Pero si usted tiene un enemigo que está te persiguiendo, usted no está en peligro. Pero si usted está con mucho tiempo libre en las manos, sí está cogiendo mucho peligro. ¿Y por qué? Porque la mente vacía, las manos vacías de trabajo, es el espacio que los espíritus obsesores encuentran en nosotros para nos manipular. Estoy preocupado con nuestros tiempos odiernos, porque la gente tiene tantas distracciones. Son los seriados de Netflix, las películas de YouTube. Tanta distracción que ¿dónde la gente encuentra tiempo mental para estar leyendo, para estar aprendiendo, absorbiendo los contenidos que va a dar los nutritivos que la alma necesita para superar los problemas? Nosotros vamos a ver cómo que la gente está comiendo o no espiritualmente, de la manera que enfrentan los problemas. Hay gente que pasa por un desafío pequeño y se desesperan. Son personas desnutridas espiritualmente, aunque a veces son espíritas. Espíritas que van para escuchar charlas indefinidamente, no hacen nada y no aprenden nada. Y a veces tenemos personas que están con problemas muy grandes y usted ve la persona muy tranquila. ¿Y por qué? Porque estaba nutriéndose espiritualmente, estaba recogiendo las enseñanzas, trabajando su cerebro, trabajando su mente, trabajando su espíritu, absorbiendo las enseñanzas para cuando la oportunidad de crecimiento llegar, que son los desafíos, la persona aprovecha el máximo. Así que trabajar, trabajar, trabajar. La segunda propuesta de Allan Kardec es solidaridad. Esta palabra es muy confundida porque la gente limita. La gente hace una definición muy limitada de la palabra solidaridad, creyendo que solidaridad en nosotros dar sopa para los pobres. En nosotros está dando ropa para los pobres.
Pero la palabra solidaridad no es limitada a esa clase de acción. Porque si usted busca en el diccionario, la palabra solidaridad quiere decir trabajar en conjunto para un objetivo común. Ladrones de banco son solidarios entre ellos. ¿Por qué? Porque ellos están trabajando en conjunto para robar el banco. Jugadores de fútbol son solidarios porque el objetivo del conjunto, de todo el equipo, es hacer el gol. Entonces la palabra solidaridad es trabajar en conjunto. Y mucha gente, a veces, en el movimiento espiritista, por no comprender eso, quieren trabajar solo, hacer todo solo. Y eso es una evidencia de su egoísmo, porque el egoísmo tiene múltiples manifestaciones, expresiones. Entonces, si yo quiero trabajar solo, es porque yo no quiero escuchar la opinión de más nadie. Y cuando yo no quiero escuchar la opinión de más nadie, estoy muy sujeto a las obsesiones. Como decía Allan Kardec, la obsesión más peligrosa, aquella que uno no se da cuenta que uno está siendo manipulado por los espíritus. Y eso es una técnica de los espíritus obsesores, mantener nosotros muy lejos de los grupos, porque uno solo, uno está más fácilmente sujeto a la manipulación de los espíritus enfermos del plan espiritual, los obsesores. Vamos a entrar en un proceso de fascinación. Creemos que todo lo que nosotros hace es el mejor y todas las otras personas hacen errado. Si nosotros creemos que hacemos un trabajo tan bueno, ¿por qué vamos a gelar de la gente? Ya que creemos que el trabajo que nosotros hacemos es tan bueno, tenemos que estar próximo de la gente para que la gente aprenda del trabajo que uno está haciendo. Porque si estoy isolado, aislado, ¿quién va a aprender? Nadie, simplemente yo. Es claro que eso se trata de ser una evidencia de manipulación de espíritus que quieren sacar a esta persona, manipular a esta persona. La solidaridad hace con que nosotros desarrollamos valores personales que solamente con el convivio de otra persona uno puede desarrollar. Por ejemplo, la paciencia. ¿Qué es la paciencia? Tenemos el prefijo paz y el sufijo ciencia, que quiere decir conocimiento. Cuando yo tengo paciencia, yo conozco la paz. Yo sé cómo estar pacificado, independiente de la situación. Entonces, hay gente que cree que van a buscar la paciencia meditando por encima de una montaña y allá se quedan 20 días. Sí, están con la armonía de la naturaleza, pero después que vuelve con el convivio de las mismas personas, ahí es que nosotros vamos a ver si la persona tiene de hecho la paciencia, se adquirió esto. Porque eso no se adquiere en las montañas. En la montaña nosotros reflexionamos en nuestros objetivos, pero en el convivio con una persona difícil que nosotros vamos a ejercitar la paciencia. Porque las virtudes son todas ejercitables. Tenemos que ejercitar. Como el músculo, la paciencia, para tenerla, tiene que ser ejercitada. ¿Y cómo que yo voy a ejercitar la paciencia, la tolerancia, la abnegación, la resignación? Con otras personas. La evolución solo, imposible. Tenemos que vivir en conjunto. Es por eso que Dios hizo como ley de la naturaleza. Ahí vamos a encontrar en el libro de los espíritus, tercera parte, capítulo 4, la ley de reproducción. Nosotros salimos de dos personas. Nosotros no salimos de un árbol para vivir solo. Ya en el comienzo de nuestra existencia física, ya exige de nosotros la comprensión de estar a medio de dos personas. Después de 3 personas, de 4 personas, nuestros hermanos. Y ahí vamos a tener un ejemplo pequeño en nuestra familia
de la sociedad de nuestro futuro. Vamos trabajando la solidaridad desde pequeño, trabajando en conjunto. Y a veces veo, analizando, no se trata de ser una crítica, gente haciendo oración. Vamos a hacer ahora oración para nuestros hermanos de África, para nuestros hermanos de América, por toda la población de la Tierra. Estamos hablando de 7.8 billones de personas. Hacer oración para toda esa gente. Y a veces el individuo tiene 3, 4 personas a su alrededor y no sabe trabajar con esas personas. Es otro paradojo. Solidaridad es trabajar en conjunto. Y cuando Allan Kardec propone trabajo, solidaridad y después la tolerancia, sustituyendo la palabra perseverancia, porque para uno educarse es necesario siempre continuar, mantener en el objetivo. Eso es perseverancia. Pero para el movimiento le pone la palabra tolerancia. ¿Qué es tolerancia? Es nosotros comprender la diversidad de los caracteres. Los individuos son diferentes. Y por ser diferentes, ellos van a ofrecerme algo que yo no tengo. Cuando nosotros tenemos inmaturidad psicológica, queremos que todos sean como nosotros, que vean como nosotros, que interprete la vida como nosotros. Esa es una inmaturidad psicológica. Entonces, si alguien va a hablar conmigo y va a decir exactamente lo que yo sé, eso no es una conversa. Estoy hablando con el espejo. Mi opinión ya yo sé, porque yo soy yo. Ahora, si yo tengo madurez psicológica, yo quiero escuchar las opiniones diferentes. Yo quiero saber lo que piensa el otro. Porque si los dedos de la mano fueron todos polegares, ni el vaso uno podría pegar, cogerlo, ni el vaso. La armonía del movimiento está en la diversidad de los tamaños de los dedos. En toda la naturaleza encontramos el diferente trabajando con el diferente. De la manera que empezamos nuestra charla, hablamos del mundo de microcosmo y hablamos de los átomos. El átomo está en movimiento, está trabajando. ¿Y qué tenemos en el átomo? ¿Todo en el átomo es protón? No. El átomo es hecho de elementos diversos, protón, electrón y neutrón, que están haciendo trabajo en conjunto. Cuando miramos el macrocosmo, el Sol, las lunas, los cometas, asteroides, galaxias, ¿son todos ellos planetas? No. Hay una diversidad de cuerpos celestes. Y a la diversidad que da armonía. Supongamos que la luna dijera, ay, estoy muy cansada de trabajar con la Tierra. La Tierra hace siempre los mismos movimientos. Estoy cansada de la Tierra. Voy a huirme de estar involucrada alrededor de la Tierra. Voy a salir de mi ruta porque ya estoy cansada de trabajar con la Tierra. ¿Qué iba a pasar con el sistema solar? El sistema solar iba a quedar perjudicado. Si los electrones dijeran, ya estoy cansado de trabajar con el proto, con el neutro, el universo no pudiera existir. Así que tolerar es reconocer la importancia del diferente que nosotros. No es decir que voy a aceptar todo lo que el otro habla. No, no se trata de ser eso. Se trata de que el otro tiene su propia experiencia, el otro tiene su punto de vista. Entonces voy a hacer el esfuerzo de escuchar, de comprender el punto de vista del otro. Y hay una probabilidad, si yo soy humilde, de reconocer en el otro ideas mejores que la mía. Y a veces, si estamos delante de un problema que tenemos que resolver, escuchamos a una persona. Lo que va a solucionar el problema no es mi idea,
tampoco la idea de mi compañera de trabajo, pero un conjunto de ideas. Mira, tenemos el Maestro Jesús como el ejemplo para nuestras vidas en todas dimensiones, inclusive de la administración del centro espiritista. Aprendemos en el espiritismo que el Maestro Jesús es el co-creador en plan mayor con Dios de la tierra. Jesús sacó del polvo estelar el material de que necesitaba para hacer el planeta Tierra. Y según los astrofísicos, eso se pasó aproximadamente 4.6 billones de años. Entonces Jesús ya era evolucionado hace mucho tiempo antes de nosotros existir. Entonces uno pregunta, ¿pudiera Jesús diseminar su evangelio acá solito? Es claro que sí. Alguien con tanto poder podría hacer eso. Pero ¿qué él hace para dar a nosotros el ejemplo? Él escoge 12 personas. 12 personas igualitas a él, no. 12 personas igualitas a ellos mismos, no. Personas que hicieron todo cierto, no. Personas muy diferentes una de la otra. Personas que dieron mucho dolor de cabeza al Maestro Jesús. Pero ¿qué él hace? ¿Él aparta de esta gente? ¿Él sale del convivio de esta gente? No. Él hace una promesa a esa gente que iba a quedar con ellos hasta el final de los tiempos, porque él era el maestro, enseñando a nosotros a trabajar con el diferente. Nosotros los americanos encantamos el fútbol. Y en el fútbol, por ejemplo, ¿todas personas en el equipo son arqueros? No. ¿Qué pasaría con el equipo si todos los jugadores fueron arqueros? ¿Quién iba a hacer el gol? Tenemos el atacante, aquel que hace el gol. Imagina los 11 jugadores ser todos atacantes. ¿Eso iba a ser conveniente para el equipo? Claro que no. Tenemos lo que se queda en las defensas para proteger el equipo opuesto de hacer el gol. Imagínense los 11 jugadores fueran defensas. ¿Eso iba a ser conveniente el equipo? No. La fuerza del equipo está en la diversidad de los talentos de los jugadores. Así que en el trabajo centro espiritista tenemos que observar los talentos, lo que cada uno puede ofrecer. Y en ese trabajo de comprender el mejor que la persona puede ofrecer, vamos a estar siempre valorizando el mejor, o en vez de estar tan concentrado en el peor, motivos de tantas peleas. Voy a estar conviviendo con él diferente, ejercitando nuestra tolerancia, trabajando en conjunto. Y eso va a hacer con que yo me desarrollo intelectual y moralmente, dando el ejemplo a mis amigos que hacen el mismo. Entonces, en nuestro movimiento espiritista, tenemos que tomar muchísimo cuidado con los sistemas divergentes, como ya nos pedía Allan Kardec. Cuidado, desde la revista espiritista de la publicación del año 1862, de nuestra necesidad de cuidado con los sistemas divergentes. Por esta situación del COVID-19, ¿cuántos conferencistas trabajando solo? No están vinculados a ningún centro espiritista. Ellos no son de nadie, son independientes. Es muy peligroso la situación. Tenemos que, con Jesús, estar en conjuntos, ser solidarios. En nuestro centro espiritista, servir de la mejor manera, porque trabajando con otras personas, siendo solidarios y tolerantes, vamos a ir, independiente de la situación, llegar a nuestro objetivo. Peleas,
situaciones difíciles y nuestro movimiento supuestamente va a llegar a ser de toda la tierra, mis amigos. La tierra es compuesta de 7.8 billones de personas. ¿Cuántos espiritistas hay en el mundo? Según un estudio demográfico en Brasil, que es supuestamente donde encuentra el mayor número de espiritistas, en 2010 tenía 3 millones. Vamos a ser muy caridosos con todo el movimiento del mundo, es decir, que hay 50 millones de espiritistas en el mundo. 50, estoy siendo muy caridoso. ¿Qué es 50 millones de personas dentro de 7.8 billones de personas? Me refiero a eso porque a veces, más una vez, estamos supuestos a diseminar eso para el mundo y trabajamos con 10 personas en el centro espiritista y nosotros no tenemos armonía. A veces tenemos armonía en el centro, pero no trabajamos con otros centros espiritistas. No queremos saber de las federaciones, ¿no? Nuestro centro espírita hace todo solo. Todo movimiento aislado coge más peligro. Aunque usted no está de acuerdo con un presidente de una federación espiritista, usted no está allá para estar apoyando necesariamente a esa persona. Usted está allá para apoyar la institución. Porque el individuo es transitorio, la institución es permanente, así como el centro espiritista. No me gusta ya porque no me encanta el presidente del centro espiritista, pero usted no va allá por el presidente. El presidente es transitorio, la institución es definitiva. Cumpliendo con nuestro deber, con nuestra parte, vamos realmente a ser instrumentos de Jesús, trabajando juntos, con tolerancia con las imperfecciones ajenas. Gracias por su atención. Gracias a ti, Julio. Si te parece, le damos paso para algunas preguntas. Sí, mi amiguito. Es 1 hora que usted pidió, ¿correcto? Hablamos por 1 hora y ahora podemos sí hacer las preguntas. Bueno, tienen los micrófonos ya habilitados para hacer preguntas. Bueno, yo no tendría una pregunta. Yo tengo un saludo muy especial para Julio. Me encantó verlo. Una pregunta muy personal, si todavía me parezco a tu tía. Tengo de ti muy buenos recuerdos. Y de todas maneras, pues muchas gracias. Tu charla supremamente concreta, muy instructiva para todos los centros. Nos dejas muchos puntos de reflexión, porque sabemos que son muchas las cosas que hay que replantear para verdaderamente realizar un trabajo organizado y siguiendo pues todas las normas, todas las indicaciones de Kardec, del Maestro Jesús, de manera que has planteado aspectos supremamente relevantes que hay que tenerlos en cuenta para un buen desarrollo de cualquier centro espírita. Muchísimas gracias, muy amable. Muchísimas gracias, Nancy. Hablábamos con Nancy que ella es la copia de la hermana de mi padrastro. Jamás me olvido eso, porque es como si yo estuviera viendo ella. Gracias, mi hermana, por el estímulo de sus palabras. Un saludo muy fraternal. Qué placer verte. Placer bueno, fue de... Hay una afirmación, Julio, yo voy a tomar la palabra, que dice que solos vamos más rápido, pero juntos llegamos más lejos. Creo que se refiere a lo que nos dijiste ahora del trabajo en equipo. Sí. Esta frase yo no sé si aplicaría a nuestra realidad moral, porque tal vez en el mundo de la bicicleta, por ejemplo, en las competencias, si usted va solo va más rápido, pero si tiene que ir con el equipo ya va más lejos.
Los pájaros nos dan una enseñanza muy grande de cómo hacer el vuelo. No sé si ustedes ya prestaron atención, pero cuando llega el invierno, los pájaros de acá del norte emigran para el sur y ellos emigran en una posición de V. Usted los ve en el cielo y ellos están en una formación de V, V de vaca. ¿Y qué pasa? El pájaro que está adelante, los científicos estudiaron mucho tiempo esta formación y llegaron a la conclusión que el pájaro que está en la frente, cuando él hace el movimiento con sus alas, lleva una camada de aire a los pájaros que están atrás. Y los pájaros que están atrás tienen que hacer menos esfuerzo. Y ese los dos, con sus movimientos, hace con que los de atrás hacen menos esfuerzos. Y así, un conjunto de menos esfuerzo para que ellos juntos van más lejos. Pero el impresionante es que cuando el de la frente cansa, él sale de la posición de la frente y va para atrás. Y otra hora llega a la delantera, a la frente de este formato en B y sigue haciendo el esfuerzo. Así, los cambios de las posiciones hace con que los pájaros lleguen bien lejos. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que desee preguntar? Por favor, aprovechemos a Julio, que lo tenemos aquí presencial, aunque virtual, pero lo tenemos cerquita para alguna pregunta, alguna inquietud de esta tan interesante charla que hemos tenido sobre este lema de trabajo, solidaridad y tolerancia de nuestro maestro Allan Kardec. Yo estoy viendo acá, mi amiguito, un comentario de alguien que dice, buenas noches, quiero preguntar por las enseñanzas de la filosofía espiritista para todos, nos hace mucha falta. Yo estaba haciendo videos en español y llamaba los videos de filosofía espiritista para todos. Pero yo tuve un problema muy grande con mi niño de 8 meses y quiero hacer un video explicando todo el problema y gracias a Dios ya el problema fue resuelto y eso me sacó yo del ritmo de los videos porque yo hago los videos en inglés y en español a la vez que yo lo hago y yo estaba haciendo ellos una vez por semana y con todos esos problemas de salud que nosotros tuvimos, yo salí del ritmo y voy con la ayuda de los buenos espíritus volver a los ritmos de los videos. Porque no es simplemente hacer los videos, es hacer el trabajo de edición, que es un gran trabajo. Bueno. Acá Sí, tenemos porque... a nuestro hermano Álvaro Vélez, que es un maravilloso edicionista. Álvaro, creo que estás presente. Ponte a la orden aquí para que le ayude a Julio. Sí, porque para el material salir placeroso, el ojo tiene que hacer un trabajo de edición que sea presentable, ¿no? Y eso demanda tiempo. Así es, así es. Bueno, ¿alguien más? Digamos, la última pregunta, la última oportunidad para preguntar. Bueno, un fraternal saludo para Julio. Un gusto haberlo escuchado nuevamente. Siempre me agradan sus charlas en el sentido tan ameno y tan diciente y los casos particulares de la vida diaria que él utiliza para sus ejemplos, ¿no? Entonces, no tengo preguntas, sino un fraternal saludo y un saludo a todos los que están participando. Gracias, Abel, también por la oportunidad. Felicidades. Bueno, pues. Gracias, mi hermano, por su presencia y por el estímulo de sus palabras. Me hace muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a dar por terminada nuestra reunión. Como siempre, hacer una oración de despedida, de agradecimiento por el buen éxito y la culminación de esta reunión. Muchas gracias otra vez, Julio. Esperamos tenerte con cierta frecuencia por acá, por este mismo canal. Así que gracias por esa generosidad de habernos dedicado este tiempo, no solamente a Fusenda, sino a toda Colombia y a muchas partes, algunas partes del mundo, incluso tu patria, Estados Unidos, que están también conectados. Entonces,
Sí. Ujú. Vamos a pasar entonces a la oración. Quiero agradecer a los amigos de Colombia, nuestros hermanos en humanidad. Extraño mucho estar en Colombia porque ya hace algunos años que no voy, pero con la permisión divina muy pronto. Ojalá con esta situación ya acabe porque este aislamiento nos está haciendo ya muy bien a nosotros. Como yo dije, charla por computadora es el equivalente de mirar un fuego de la televisión. No hay calentura. Listo, muchas gracias, Julio.